a los compañeros que están fuera en sala de espera y ya comenzamos con la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los principios lógicos supremos y también de otras aristas acerca del pensamiento aristotélico en relación con la lógica y con los conceptos. Así que damos un minuto y ya vamos con la clase del día. Lo que voy a hacer de entrada es voy a compartirles pantalla de una vez para que puedan ver la presentación de hoy. Esperaría yo poder darles hoy la presentación, pero no estoy del todo seguro. Eh, no sé, dependerá si alcanzamos hasta hasta el lugar correcto, pero si no, ya la siguiente clase el próximo miércoles la tienen ustedes en puerta. Momento. Solo quiero corroborar algo, perdón. Aprovechando. Ok. No. El, el próximo viernes no hay clase. Ya ustedes lo saben, es 15 de septiembre, entonces el próximo viernes no tenemos sesión, pero el próximo miércoles entonces terminamos. Si no nos da tiempo hoy, creo que no va a dar tiempo, entonces el próximo miércoles concluimos con esta presentación y ya de una vez la tienen ustedes. Un minuto más y ya comenzamos. Muy bien, vamos entonces, 7:09, comenzamos con la sesión de hoy. En la clase pasada habíamos hablado de cómo el proceso lógico tiene que ver con concretos y abstractos, pero al final esto es únicamente la base. En realidad, el proceso lógico, como ya habíamos visto, es algo que se produce en la fase de la abstracción. Es un proceso eminentemente cognitivo y por ende no tiene una representación física. Pero no solo cuando hablamos del análisis, cuando hablamos de este proceso de abstracción, hay varias aristas que son importantes para tomar en cuenta y en ese momento, en el momento de la cognición, en el momento del análisis, de la reflexión y de la interpretación de la realidad, sobre todo por parte de la mente, suceden diferentes relaciones o diferentes formulaciones. Ya Aristóteles hablaba justamente de ello en su momento, hace más de 2000 años, cuando colocaba encima de la mesa la idea de los principios lógicos supremos, que son tres, en realidad son tres, las originales de la Grecia clásica. Tres ideas que nos van a permitir explicar en muchas ocasiones aquello que percibimos, aquello que interpretamos en la realidad concreta. Por aparte, se ha colocado uno más, como ya les comentaba en su momento, pero este proviene de la revolución científica o de la época de la ilustración y la época de la ciencia, hace unos cuantos siglos apenas. Pero los primeros tres, estos primeros tres que ustedes ven aquí, la identidad, la no contradicción y el tercero excluido, sí son producto de la Grecia clásica. Generalmente se le atribuyen a Aristóteles. Recuerden ustedes que hace una semana les decía yo que Aristóteles es el gran artífice del pensamiento occidental de los últimos 2 milenios y no es para menos. En realidad tiene que ver justamente
con esto. Y siempre esta parte de la lógica se le llama lógica aristotélica porque se le atribuye a él, a Aristóteles, por medio de sus diferentes recopilaciones de escritos. Y bueno, nos habla justamente de tres principios en los cuales se asienta el razonamiento lógico de la mente humana. Tres principios que le van a permitir interpretar la realidad de manera correcta. ¿A qué se refieren ellos? Tenemos tres entonces por delante. Identidad, no contradicción y tercero excluido. Todo es parte del mismo proceso, del mismo procedimiento cognitivo. Vean, aquí no estoy diciendo nada, pero solo quiero que les quede cuatro ahí para que no se les desconfigure. El primero es el principio de identidad. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de identidad, en realidad lo que estamos diciendo es que no hay dos cosas o no hay dos fenómenos iguales. Tal vez ustedes me digan, bueno, pero si yo tengo dos teléfonos, son dos teléfonos de la misma marca y el mismo modelo, son dos teléfonos iguales. O si yo tengo dos gatos, son básicamente el mismo animal. No. Esto se refiere a la concepción mental o a la relación abstracta que existe entre una definición que hemos construido para un fenómeno y el fenómeno materializado en la realidad concreta. La identidad nos dice que no hay dos cosas o no hay dos fenómenos que sean iguales. O, visto de otro modo, para cada uno de los fenómenos en la realidad existe una única definición mental. Existe una única abstracción. Ojo, esto no tiene nada que ver con procesos lingüísticos, no tiene nada que ver con las palabras que utilizamos para describir un fenómeno o el idioma en el cual lo estamos describiendo, como en el peluche que siempre les muestro. Ustedes pueden decirle peluche, pueden decirle muñeco, pueden decirle juguete, pueden decirle adorno, pueden decirle lo que ustedes quieran, pero en realidad, tras la palabra que utilizamos, se esconde una definición, un pequeño objeto un pequeño objeto de constitución blanda que recuerda a un personaje ficticio o un personaje histórico o un personaje en general. Esto que les acabo de decir, objeto de consistencia blanda, que representa un personaje, que representa algo, es en realidad la definición mental que tengo yo acerca de un fenómeno en particular. Y por ende, en cada ocasión en la que lo observe, no tengo otro acá, pero piensen en cualquier peluche que tengan ustedes cerca o que hayan tenido cerca y verán que la misma definición funciona para poder describirlo. A eso se refiere el principio de la identidad. Siempre para un tipo de fenómeno existe una única definición mental. Por eso siempre se formula por medio eh, de esta fórmula que ven ustedes acá en pantalla. A siempre será igual a A. Son dos variables. Pero ¿qué hay de cada lado ¿qué hay tras cada variable? Tras una variable habrá la definición mental y tras la otra variable habrá el fenómeno concreto que es perceptible. Ok, veámoslo con un ejemplo para que termine de aterrizar. Tal cual les decía, el peluche de hecho es un buen ejemplo, pero veamos qué otro tienen ustedes por aquí en la presentación. Vean por ejemplo acá. Aquí utilizamos el concepto vaso. Si tenemos, veamos, se los voy a marcar de manera más correcta. Si lo que buscamos es encontrar esta formulación A igual a A con un fenómeno concreto, pues lo que hacemos es sustituir variables. Si por un lado tenemos un fenómeno, si por un lado tenemos un fenómeno que podemos identificar como un vaso, y en nuestra mente tenemos una definición específica para ese tipo de objeto, estamos construyendo la relación de identidad. Y yo digo, recipiente cóncavo capaz de contener
algo, pues es precisamente lo que observo o lo que identifico cuando miro, toco, eh, mm, cuando veo o toco o percibo aquello que llamamos vaso. En ese caso, entonces, podemos sustituir las variables de la ecuación, así tal cual lo tenían ustedes al principio, y les quedará de esta manera. Vaso igual recipiente cóncavo capaz de contener algo, generalmente un líquido, pero eh, mm, algo en general, o algo así simple. Cuando digo que esto no es lingüístico, me refiero a que no importa las palabras que utilicemos al momento de hacer la definición, y que tampoco importa si utilizamos vaso, una palabra en español, o si utilizamos vaso en otro idioma. A lo que se refiere es al fenómeno concreto que observamos y a la definición interna propia abstracta que hemos asignado a ese fenómeno. La identidad, entonces, se refiere a esto. Cuando digo A es igual a A, me estoy refiriendo a la abstracción que hago acerca de un fenómeno. Y lo importante es que ese fenómeno tendrá una única abstracción. No podemos adjudicar de cierta manera la abstracción de otro fenómeno a un fenómeno diferente. No puedo asignarle eh, objeto blando que representa a un personaje ficticio o algo parecido a este fenómeno, a una taza, por ejemplo. Simplemente no puedo. Hay un contrasentido. No estoy siendo riguroso con este aspecto. Entonces, esto es importante porque a nivel primario es la forma en la cual la mente nos ayudará a reconocer aquello que percibimos. ¿Por qué? Bueno, mm, entre otras cosas, porque a partir de ello se pueden ir derivando los otros principios lógicos supremos. ¿A qué me refiero con esto? Si ya hemos hablado de la identidad, hablemos ahora de la no contradicción, que es el segundo y más importante. La no contradicción. ¿A qué se refiere esto? En esencia, cuando decimos la no contradicción es un principio lógico, se refiere a que no se puede ser y no ser al mismo tiempo. O se es o no se es. O soy o no soy. Ojo, no se puede ser y no ser. O se es o no se es. La lógica siempre, al momento de interpretar la realidad, nos plantea una dicotomía. Una dicotomía que se basa en la noción del ser y el no ser. Un objeto, un fenómeno, es lo que consideramos que es o no. Si lo es, qué bien, y si no, será otra cosa. Pero no hay un punto intermedio. O se es o no se es. Y esto también se formula. Aquí pueden verlo ustedes. A no es igual a no A. En ningún caso. O sea, un vaso jamás puede ser igual a otra cosa diferente que no sea la definición que hemos encontrado para él. ¿Cómo lo vemos esto graficado más allá de si vemos vasos o no? También aparece con condiciones en las cuales se encuentran ciertos fenómenos. Vean, vean acá el ejemplo. En relación con el concepto muerte, Juan está muerto o no lo está. No contradicción. Juan o está muerto o no lo está. ¿Qué sucede y por qué es que en muchas ocasiones esto aparece en la vida cotidiana? Cuando hablamos, sobre todo cuando nos expresamos o cuando construimos relatos alrededor de la realidad que percibimos, solemos o tendemos a crear eufemismos, a dar vueltas sobre la información o a incluso a modificar eh, mm, la forma en la cual describimos un fenómeno para tratar de evadir su definición final o para tratar de evadir el estado real de aquello que observamos. En muchas ocasiones decimos, por ejemplo, a tal persona está enferma, sí, ¿y cómo está? Pues después del accidente quedó medio muerto. O está vivo, no, está medio vivo, está ahí luchando, o está haciendo la lucha. Aunque a nivel lingüístico podemos, o a nivel comunicacional, podemos
expresar el sentido de lo que estamos tratando de decir, a nivel lógico, esto no es posible, porque ya el principio de identidad nos define que existe una única relación entre un fenómeno y su explicación, y por ende, no podemos escapar a ella. Las cosas son o no son. Si una persona está muerta, es porque el estado del fenómeno conlleva todas las características de lo que la muerte conlleva. Y si una persona está viva, es porque el fenómeno presenta todas las características de lo que la vida conlleva. No hay un punto intermedio. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Después de evaluar el cuerpo, los médicos dictaminaron que Juan había muerto. Ya no hay vida en él, está muerto. Juan aún no ha muerto, todavía está vivo, a pesar de que sus signos vitales son muy débiles. El punto aquí es este: ¿se es o no se es? Solo existe esa dicotomía a nivel lógico. ¿Y por qué es esto importante? ¿O en qué se basa? ¿O qué, más bien, qué tipo de juicios se basan en esta noción, en este principio? En muchas ocasiones, y sobre todo esto ustedes lo van a ver bastante en su futuro, en muchas ocasiones el principio de no contradicción es el que nos va a permitir establecer fenómenos como la culpabilidad o la inocencia. En derecho esto es importante, ojo con ello. Ya en su momento ustedes llevarán un curso de lógica jurídica y esto va a ser importante para ustedes. La no contradicción, ¿se es o no se es? Una persona a la que se le acusa de algo, ¿es culpable o es inocente? No hay puntos intermedios. ¿Es o no es? ¿Y por qué hago tanto énfasis en la idea de que no hay puntos intermedios? Porque la lógica misma nos dice en su tercer principio justamente esto. El tercer principio lógico es el tercero excluido. Las cosas, los fenómenos, son o no son. No existen puntos intermedios. Aunque insisto mucho que a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, podamos darle otra forma o matizar aquello que percibimos, en realidad las cosas son o no. Y por ende, las otras opciones quedan fuera de la fórmula. Si nos vamos de nuevo al punto de vista de la culpabilidad, no podemos ser medio culpables de algo. No podemos estar medio muertos o medio vivos. Simplemente estamos o no estamos. Somos culpables o no lo somos. Somos inocentes o no lo somos. ¿Qué hace la ley en estos casos? La ley se basa en esto. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hace en estos casos? Si se fijan ustedes en los casos, por ejemplo, de homicidio, en algunas, sí, en los casos de homicidio, por ejemplo, en ocasiones las personas imputadas resultan ser eh, culpables de homicidio culposo, por ejemplo, o de homicidio en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Si se fijan, el grado de culpabilidad va variando, se va rebajando, va aumentando, qué sé yo, pero la condición de culpabilidad jamás. Alguien condenado es culpable, aunque su grado de culpabilidad tenga atenuantes. Pero el principio de la culpabilidad no está en juego. ¿Por qué por qué es que hacemos esto? Porque viene de acá, de los principios de la lógica. Se es o no se es, y no hay puntos medios. Ahora bien, como les decía, estos son puntos que provienen del mundo aristotélico, y todo bien. Pero con el tiempo, aquellos factores que tenían que ver ya no solo con la validez del razonamiento, sino con su veracidad, también se hicieron importantes. Si no recuerden el ejemplo de la última clase, donde el lagarto Juancho era científico. Y desde el punto de vista de la razón lógica, es válido. Verídicamente no, por supuesto, pero al menos el planteamiento es correcto.
¿Cómo hacemos para quitarnos ese velo de malos entendidos, de complicaciones de veracidad al momento de ejercer razonamientos en el mundo concreto? Para eso existe la razón suficiente, siempre. La razón suficiente es el último principio lógico. Todo aquello que existe, existe por una razón. Todo aquello que existe tiene una explicación. La conozcamos o no las conozcamos. La ciencia, que también, al igual que el derecho y al igual que otras disciplinas, tiene un fundamento filosófico, la ciencia utiliza mucho esto como una de sus grandes bases, una de sus grandes bases. ¿Por qué? Bien, hasta hace algunos siglos, sobre todo, hasta hace algunos siglos, cuando no comprendíamos algo, lo asumíamos por dogma como voluntad divina, o lo entendíamos como producto de algún tipo de explicación mitológica. En cierto momento nos dimos cuenta que no, que en realidad aquello que nos llegaba por dogma podía ser cuestionado y todo aquello que tenía un origen mitológico en realidad solo escondía la ignorancia acerca del fenómeno. Entonces, la razón suficiente lo que hace es esto, plantearnos desde un principio que todo lo que existe tiene una razón, así no la conozcamos. Es, por supuesto, un pensamiento sumamente materialista. Recuerden que los materialistas postulan que el gato, entendido como un fenómeno X, siempre va a ser un gato, siempre va a ser un gato, así esté consciente de ello o no. Lo que nosotros debemos hacer es buscar esa explicación. Y por ende, también la razón suficiente nos va a dar, nos va a dar una pauta acerca de aquello que es verdad. Para la lógica, la verdad es aquello que podemos probar. Para la lógica, ojo, para la lógica, la verdad o lo verdadero es aquello que podemos probar. Pero aquello que podemos probar siempre va a pasar por la validación grupal. Y en el caso de la ciencia, siempre por el rigor. En el caso del derecho, sobre todo, en el caso del derecho, esto es importante, porque el derecho siempre afirma desde lo concreto, desde las pruebas. Siempre trata de acercarse a aquello que vamos a entender como verdadero. Si ustedes se dedican a la rama penal y se paran delante de un juez o de una jueza, van a tener que presentar pruebas y van a tener que argumentar tratando de encontrar cuál es la verdad detrás de aquello que están tratando de demostrar. O van a tener que probar la veracidad de aquello que están tratando de demostrar. Y lo van a tener que hacer siempre con mucho rigor, porque si fallan, por ejemplo, en la veracidad de una prueba, pueden tener muchos problemas. Ustedes, sus clientes, en general, el rigor es importante en estos casos. Pero volviendo al punto, volviendo al punto. El mundo clásico, la lógica clásica, que es la que están viendo ustedes acá por medio de estos cuatro principios, sí se basa en ello. Identidad, todo fenómeno tiene una única definición mental, no contradicción, por ende, se es o no se es. El tercero excluido, como se es o no se es, simplemente no hay puntos medios. Y por último, para declarar que algo es verdadero, en realidad debemos tener la capacidad de probarlo. Probarlo sobre todo con rigor científico. Bien, tengo por aquí un par de comentarios. Voy a volver a ellos al final, Rodolfo, porque así no me atraso. Ok, entonces, viendo esto que estamos observando en pantalla, viendo esto que estamos observando en pantalla, quiero que me cuenten ustedes en los comentarios, aquí, qué es lo que vemos. Les voy a dar 2 minutos, por favor.
tómense el tiempo, vean la imagen y díganme qué estamos viendo. La amante de Carlos Fitz. ¿Qué es lo que vemos? Por aquí tengo algunas respuestas que me dicen que estamos viendo. Veamos, veamos. Muy bien, tengo aquí varias respuestas. Voy a dar un minuto más por si alguien quiere sumar una opción y ya entramos al análisis de qué es lo que está sucediendo en la imagen. Muy bien, veamos qué tenemos por aquí. La mayoría de ustedes me habla acerca de que esto es una silla y la imagen de una silla, que tenemos dos sillas, una silla de madera, dos sillas, una misma silla pero en otro momento, dos cromos adheridos a una pared y una silla en el medio, una silla real y una silla en relieve, una estructura de madera cuadrípeda, una fotografía de dos sillas. Bueno, la mayoría vamos a ver una silla de concreto y una imagen abstracta, una silla en imagen y una silla real. La mayoría aquí concordamos en que lo que vemos son sillas, ¿no? Ok. En general, esta es una instalación artística. Se llama Una y Tres Sillas. ¿A qué se refiere? Se refiere en general a que lo que vemos son tres representaciones del mismo fenómeno. Por un lado tenemos una silla tridimensional, forma de objeto que tenemos acá. Por otro lado tenemos la representación de una silla por medio de una fotografía, que por supuesto es la misma silla que estamos viendo, se le tomó una foto y después se imprimió. Y por último tenemos la definición que el diccionario da acerca de una silla también impresa en la pared. Entonces se llama Una y Tres Sillas. A lo que voy acá es a esto. Si vemos la imagen, si nos ponemos a ver la imagen, podemos reconocer perfectamente los tres o las tres variables. Vemos la silla, reconocemos la foto de una silla y entendemos perfectamente la definición del diccionario de la silla. No importa que esté en otro idioma o como ustedes quieran, pero si lo leyéramos en nuestro propio idioma, podríamos reconocerlo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo que sucede acá es esto. Tenemos nosotros una definición propia acerca de lo que una silla debe ser. ¿Qué es una silla? Grosso modo, una silla es un objeto que sirve para sentarse, que por lo general eh, debe tener una altura estándar más o menos en las rodillas y por lo general también tiene un respaldo, ¿no? Y como característica principal es individual. En una silla cabe una persona. En general, eso es lo que la define o lo que la separa, por ejemplo, de un sofá o de una banca. Y el respaldo es, por lo general, lo que lo que la separa de un banco, lo mismo que la altura. Sabemos entonces que es una silla y cuando vemos, la reconocemos. Así esté como objeto de bulto, así esté como una definición en la pared o así solo veamos la foto del objeto. Lo que hicimos en este caso fue activar la definición mental abstracta que tenemos de un fenómeno en particular. Cuando hablamos del principio de identidad, A igual a A, es justamente a esto a lo que nos referimos. No importa la forma que adopte la variable en el mundo concreto, lo que importa es que podemos equipararla con la abstracción que tenemos
de ella en nuestra propia mente. Cuando hacemos esto, cuando hacemos estas relaciones, lo que estamos reflejando son conceptos. Ya Aristóteles lo mencionaba en su teoría de conceptos. En realidad, eh, su, el movimiento del realismo aristotélico está justamente basado en esto, en la teoría de los conceptos. Para este movimiento, para esta forma de pensamiento materialista, los objetos, perdón, los conceptos son síntesis mentales, abstractas, ojo, siempre abstractas, que la mente utiliza para interpretar la realidad. Cuando digo abstracta, siempre quiero que le pongan concentración a este hecho. Le damos forma a nuestra mente por medio del lenguaje, sí. Y en muchas ocasiones nombramos la realidad por medio del lenguaje, sí. Pero esto no está pasando a nivel lingüístico. Sucede a nivel abstracto, es algo eminentemente cognitivo dentro de la mente. Asignamos una definición a un objeto, que, que le podamos dar forma por medio del lenguaje. Eso ya es parte del proceso, pero en esencia esto es abstracto. Pero ojo, también, si un concepto es una síntesis abstracta que utilizamos para interpretar los fenómenos en la realidad, también es importante tener en cuenta que los conceptos como tales sí resultan siendo comunes. Recuerden que cuando hablábamos de los intersubjetivistas hace ya bastantes clases, decíamos que aceptan la existencia de una realidad externa a la mente que razona, pero la interpretación de esa realidad proviene justamente del contexto, del consenso, de ese valor comunitario de puesta en común de características, de elementos, de formas de nombrar las cosas. Los conceptos en general también son comunes. Sabemos lo que una silla es porque como comunidad yo lo sé, pero ustedes también lo saben y sus vecinos también lo saben. Sabemos lo que un teléfono es porque en general en todo el mundo sabemos lo que ese fenómeno representa, lo que ese fenómeno hace y el cómo ese fenómeno se comporta y para qué sirve. Lo cierto es que la mente se basa en conceptos. Cuando hablábamos al principio, hace un par de semanas, del rizoma del pensamiento, justamente a eso nos basábamos, o en eso nos basábamos. Voy a regresar un momento hasta ese momento, valga la cacofonía, pero voy a regresar hasta esa diapositiva, acá. Cuando hablábamos del rizoma del pensamiento, justamente a esto nos referíamos. Y recordemos que veíamos esta imagen, por ejemplo, y yo les decía, lo que hacemos es activar núcleos de información, núcleos de saberes, de conocimientos, para poder interpretar los fenómenos. Y les decía, ok, el punto naranja es un núcleo que tiene diferentes periferias marcadas en celeste o qué sé yo. Si lo llamamos desde el punto con la jerga lógica, en realidad lo que vemos graficado aquí son conceptos, conceptos que se relacionan entre ellos para poder interpretar de mejor manera la realidad. Voy a regresar hasta la diapositiva en la cual estamos trabajando. Acá. Entonces, ¿cómo se dividen los conceptos? Como ya lo habíamos visto en su momento, el concepto siempre va a tener dos categorías o dos características. Una a la cual llamamos la categoría o la característica esencial y otra a la que llamamos característica accidental. Cada una se refiere a diferentes cosas. Las características esenciales en un concepto nos hablan de aquello que no puede faltar en el fenómeno para conservar su esencia. Ojo, aquello que no puede faltar en el fenómeno para conservar su esencia. Y la característica accidental es todo aquello que es móvil, que es indiferente y que no afecta a lo que el fenómeno es, que no afecta la parte esencial del fenómeno mismo. Vamos con ejemplo. Con ejemplo se grafica de mejor forma. Si yo les digo que ven acá, podrán decirme, bueno, ¿es una liebre o es un conejo, no? Ok.
¿Cuáles son las características esenciales de este animal o de este fenómeno? Lo primero, sin irnos muy lejos y decir que es un ser vivo, simplemente podemos decir que en ese fenómeno no puede faltar el hecho de ser un animal, el hecho de ser un vertebrado, el hecho de ser un mamífero, el hecho de ser un yagomorfo, que es la formita de los roedores de este tipo, y en muchos casos las orejas alargadas. Son características esenciales de un fenómeno. Si yo de esta ecuación o de este listado le quito vertebrado, simplemente lo que estamos viendo ya no puede ser lo que le estamos atribuyendo. Le hemos quitado un rasgo que es esencial para el fenómeno mismo. En cambio, ¿qué pasa con las características que son accidentales? Su tamaño, su color, su raza, su pérdida de miembros o su longevidad, por ejemplo. Si este conejo tiene 7 años, le da lo mismo, sigue siendo un conejo. Si tuviera 1 año, seguiría siendo un conejo. Si yo le quito al conejo las piernas, no por eso va a dejar de ser un conejo. Si es un conejo de campo, una liebre de campo, o bien es uno de estos conejos esponjados de orejas caídas, no va a dejar de ser un conejo. O si es rojo, si es café, rojo no, si es café, si es negro, si es blanco, si es gris, si es pequeño, si es grande, si está obeso, si está muy flaco, eso no importa. Eso es accidental. Lo que no puede faltar es todo aquello que consideramos esencial para el fenómeno mismo. Por ejemplo, vean, mírenlo acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos fenómenos, ¿no? O dos especímenes de un mismo fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? Fenómeno gato, por supuesto. Entonces, ¿qué es coincidente entre ambos? ¿Qué es coincidente entre ambos? Díganmelo ustedes, aquí. En esos dos gatos que vemos allí, ¿qué es coincidente? Por aquí tengo algunas, veamos, apuntémoslas. Cuadrúpedo, vertebrado, felino y doméstico. En el caso de los gatos de casa, el doméstico me parece importante porque ha sido resultado del proceso de domesticación, aunque sean gatos ferales que vemos en la calle, no dejan de ser animales domesticados o producto de la domesticación. Cola, noble cola. Ahora, ¿qué diferencias hay entre ellos? Color, me dice alguien. Tamaño. En este caso me dicen raza, no estoy del todo seguro. ¿No? Creería que ambos son como gato corriente, ¿no? Pero si quieren dejémoslo en color y tamaño. Gracias a los que contestaron por ahí. Entonces, las características esenciales se refieren a las coincidencias entre fenómenos, entre especímenes del mismo fenómeno. Y las características accidentales son las diferencias, ¿no? Lo esencial es aquello que sí o sí un fenómeno debe poseer para mantener su esencia, para ser lo que es. Y lo accidental es todo aquello que puede ser removible, que puede ser diferente, que puede ser cambiante, y eso no afectará su esencia. Ahora bien, los conceptos como tal efectivamente tienen características esenciales y características accidentales. Y aquí estamos viendo, en el concepto gato, lo esencial será ser animal, vertebrado, cuadrúpedo, felino o domesticado.
Y lo accidental será el color, el tamaño del pelo, o si no tiene pelo, como en el caso de los gatos egipcios, y todo aquello que no afecta la esencia. Pero son estas las únicas dos características que un concepto puede tener. No, la respuesta es no. Un concepto puede tener bastantes más características que nos resultan interesantes. En principio vamos a ver dos nada más. Hay algo en todo concepto que se llama extensión y hay algo más que se llama comprensión. Ojo, apúntenlo. Esto apúntenlo, por favor. Todo concepto tendrá una extensión y una comprensión. ¿A qué se refiere la extensión? La extensión se refiere a la cantidad de objetos o de fenómenos que el concepto es capaz de abarcar. Cantidad de objetos o fenómenos que el concepto es capaz de abarcar. La comprensión se refiere a la cantidad de atributos o a la cantidad de relaciones con otros conceptos que caben en la extensión del concepto mismo. O dicho de otra forma más sencilla, la comprensión será la cantidad de relaciones con otros conceptos que debemos hacer para poder comprender a cabalidad el concepto en cuestión. Probablemente, probablemente están viendo la pantalla con un signo de interrogación al frente y pensarán que a qué me refiero con esto. Veámoslo con un ejemplo. Es más sencillo. Vamos a ver. Fíjense bien. No pierdan de vista esto. La extensión es la cantidad de objetos o fenómenos que un concepto abarca. Si yo les digo, el concepto Juan Jacobo Arbenz Guzmán, ¿cuántos fenómenos abarca? ¿Cuál es la extensión de este concepto? ¿Cuántos fenómenos es capaz de abarcar? Piénsenlo bien. No me den, quiero un número. ¿Cuántos fenómenos es capaz de abarcar? Tengo una respuesta por acá, quiero otra. Ahora que estoy leyendo, si alguien más se quiere animar, por favor escríbalo ahora. Gracias. A quienes me dijeron uno, están en lo correcto. El concepto Juan Jacobo Arbenz Guzmán se refiere a una única persona, ¿no? Se refiere en específico a la persona que se llama Juan o se llamaba Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Y por ende, solo podrá abarcar un fenómeno. En cambio, si yo les digo, cambiemos de concepto, ya no digamos el concepto Juan Jacobo Arbenz Guzmán, sino digamos el concepto perro. ¿A cuántos fenómenos puede abarcar el concepto perro? La extensión del concepto perro. Se calcula que en el mundo hay 700 millones de perros en la actualidad. Por ende, el concepto perro tiene una extensión aproximada de 700 millones de fenómenos, porque hay 700 millones de animales que coinciden con la definición del concepto perro
y por ende los abarca la extensión de este concepto tan amplio. Ojo entonces, la extensión de un concepto se refiere a la cantidad de fenómenos o de objetos que el concepto puede abarcar. En algunas ocasiones, el concepto es demasiado específico y por ende su extensión se reducirá a un fenómeno o dos fenómenos o tres fenómenos, pero será algo muy pequeño, como en el caso de Juan Jacobo Arden Guzmán o como en el caso, vamos a ver, el primero que me aparece aquí, Sony. Sony Rivera, que es compañera de ustedes, ella en sí misma es un concepto y ese concepto tiene una extensión limitada a ella misma, porque se refiere a ella misma. En cambio, si yo les digo el concepto perro, todos los perros caben dentro de él. Si les digo el concepto es taza, todas las tazas en el mundo que se puedan asemejar a la definición serán justamente. Ahora bien, por aquí la misma Sony me dice, ¿y si lo cambiamos a una raza? Si lo cambio por pastor alemán, obviamente este número se reduce, porque ya solo los perros que pertenezcan a la raza pastor alemán serán los que quepan dentro de la extensión de este concepto en específico. Ojo con esto. Inversamente proporcional a la extensión de un concepto será su comprensión. Recuerden, la comprensión son los atributos o los conceptos relacionados que nos ayudan o que nos son necesarios para poder comprender en su totalidad o de la manera correcta al concepto en cuestión. Entonces, Juan Jacobo Arbenz Guzmán, su extensión es muy pequeña, solo abarca a una persona. Pero, ¿qué necesito para comprenderlo? ¿Cuál sería la comprensión de este concepto? ¿Qué necesito o qué necesito saber para entender quién fue Juan Jacobo Arbenz Guzmán? Por aquí tengo una, presidente. ¿Qué más? Historia. ¿Qué más? Contexto. ¿Qué más? Género. Edad. Aquí ya me salí de la diapositiva, pero género, edad. Vamos a ver aquí. Voy a poner en coma. Guatemala, Latinoamérica, revolución, contrarrevolución, exilio, golpe de Estado, socialismo, Guerra Fría, capitalismo. Fíjense bien, todo. ¿Cuánto hemos hecho en una breve lista? ¿Cuántos términos hemos podido enlistar para poder comprender a cabalidad a ese concepto en específico? Hagámoslo con el otro ejercicio. Quitemos a Jacobo Arben Guzmán y solo pensemos en el perro. Para entender que un perro, ¿qué es un perro? Necesito saber que es un ser vivo, un animal, mamífero, vertebrado y que es un cánido doméstico. Simple, no necesito mucho. Entonces, esta relación es interesante.
A mayor comprensión, menor extensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Aquellos conceptos que son sumamente específicos tendrán comprensiones muy amplias, pero los conceptos que son muy amplios, que abarcan a muchos fenómenos o a muchos objetos, por lo general tendrán comprensiones bastante más cortas. ¿Por qué? Porque el concepto también es, está dado en función de particularidad o generalidad. Entonces, aquellos conceptos que son muy particulares, que abarcan a un fenómeno o a dos, necesitan un gran andamiaje para que podamos comprenderlos. Pero aquellos que son más generales, simplemente podemos hacer menos relaciones para poder entenderlos del todo. Ok, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a trabajar en un pequeño ejercicio acerca de comprensión y extensión de conceptos para que terminen ustedes de comprender esto o de asentar este conocimiento. No es complejo, en realidad. Al principio yo sé que suena a algo muy abstracto o suena a algo muy complejo, pero en realidad lo que necesita es clarificar la definición de cada uno en la mente para poder empezar a verlo de esta manera también sobre el ejercicio o sobre el terreno o ya sobre el mundo físico. Si pueden, háganlo. Simplemente si pueden hacerlo. Ahora que están en su casa, en su trabajo, que van en el camino, donde estén, empiecen a pensar en estas ideas. Piensen, por ejemplo, vean su teléfono, vean otro objeto y piensen en la definición que tienen de él. Vean un libro, por ejemplo, por favor. Yo aquí tengo un libro de filosofía, por cierto. Eh, Pienso, ¿qué es esto? Es un libro. ¿Por qué sé que es un libro? Porque es un andamiaje de papel con contenido escrito o con información impresa. Ok, pero así como yo sé que esto es un libro, si me pongo a pensar en la extensión, ¿cuántos otros objetos o cuántos otros fenómenos también podrían abarcar o podrían quedar dentro de la definición del concepto libro? Así como está este, tengo este y bueno, tengo como 30 aquí en el escritorio, pero todos los libros del mundo pueden caber dentro de la definición, de la extensión del concepto libro. Y para su comprensión no necesito mucho, en realidad. Solo necesito saber qué es papel, qué es impresora, qué es lenguaje, qué es eh, cuestiones muy breves. En cambio, si hago el ejercicio a la inversa y en vez de decir solo libro, tengo como concepto el libro Cuentos para Aprender en la Universidad de Ecoediciones 2022. Entonces ahí la comprensión ya cambia. Necesito muchas cosas más. Necesito, además de saber qué es papel, de saber qué es impresión, de saber qué es un libro en general, necesito saber quién es Carlos Velázquez, necesito saber qué es la Universidad de San Carlos, necesito también saber quién era Edgar Allan Poe, o Ana María Rodas, o Luis de León, o qué sé yo, quien ustedes quieran que esté aquí enlistado en este libro. Entonces, mientras más específico es un concepto, mayor cantidad de recursos necesitaré para comprenderlo y viceversa. Pero insisto, esto lo vemos si quieren en la próxima clase con un ejercicio al principio para que se les haga bastante más sencillo. Ya después de la clase del próximo miércoles, entonces sí, por favor, les voy a pedir que vayan a su libro de filosofía y trabajen ustedes en la lectura del capítulo relacionado con lógica, con el principio o con los principios lógicos para que también puedan profundizar un poco más allí. Muy bien, estamos entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un fin de semana. Hasta pronto. Pero quiero ver que me había quedado algo más por aquí. Ah, sí. Lo que pasa es que el maniqueísmo, Rodolfo, siempre es una dicotomía, pero está más pensada en esta función moral del bien o el mal, ¿no? Am, yo no le llamaría. eh,
a la lógica algo maniqueo porque eh, sí es rígida, pero no se trata de ese tipo de dicotomías morales, sino tiene que ver con ese establecimiento de marcos más bien de acción abstracta en la mente. Y con lo otro que usted me decía por acá, quiero ver qué era lo otro. Ah, ok. Si estoy vivo en estado de coma, no. En este caso, tampoco, porque si la dicotomía con el concepto de vida está relacionada con el concepto muerte. Entonces, en ese caso, solo se está vivo o se está muerto. Y así como usted me dice, se está en coma, eso tiene que ver con conciencia. Entonces, ¿se está consciente o no se está consciente? No es que una cosa riña con la otra. Al contrario, son situaciones diferentes, aunque que ya sobre la práctica siempre se terminan mezclando unas con otras o también desde la arista lingüística terminamos mezclando las ideas, pero no. Por ejemplo, ahí en el que usted me coloca, los polos en contraposición son la vida y la muerte y la conciencia y la inconsciencia. Entonces, no es que haya un punto gris, simplemente usted está en coma. No está consciente, pero está en coma, pero eso no riñe con el hecho de que siga vivo. Al contrario, si estuviera muerto no podría estar en coma, porque ya no tendría esa posibilidad tampoco. Bueno, ok. A menor extensión, mayor comprensión. No, al revés, Sonia. A mayor extensión, menor comprensión. No, esperen. Sí, tiene usted toda la razón. A menor extensión, mayor comprensión. Así es, Sonia. Muy bien, estamos entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Y para la chica que me había escrito al principio, Fernanda, que no creo que esté todavía acá, pero si todavía está, escríbame un correo y yo le doy seguimiento por medio de la bandeja de entrada. Feliz noche, nos vemos.